Hola jóvenes, soy la profesora María Marta Moreno Martínez y estaré impartiendo para ustedes la asignatura de lectura, expresión oral y escrita. Sean ustedes bienvenidos. En esta clase abordaremos el tema del relato en la primera evaluación. En esta diapositiva, jóvenes, nos encargaremos de la definición de relato. Un relato es una historia, solo que muy corta. Además, también podríamos definir un relato como una historia que tú le cuentas a alguien. Cuando tú le estás contando lo que te sucedió a una persona, estás haciendo un relato. Cuando cuentas una historia es importante definir quién es en realidad la persona que la está platicando. Hay dos formas que son las más frecuentes, la primera y la tercera persona. Cuando escribes un relato debes de tomar en cuenta quién es el que cuenta esta historia. Estas son entonces las personas más frecuentes para realizarla. Un relato se escribe o se narra en primera persona cuando el narrador es un protagonista de la historia. Es él mismo el que cuenta la historia y el que la protagoniza, el que participa en ella como el principal personaje. También cuando cuentas una historia, se puede escribir o narrar en tercera persona. En este caso, el narrador es un observador que no participa directamente en la historia, sino solamente la observa. En esta diapositiva hablaremos de las partes que integran un relato o los diferentes momentos que podemos observar en él. La primera parte es la introducción. En esta primera parte vas a describir el ambiente en el que se está realizando la historia, el lugar, los personajes, el tiempo donde se está realizando la historia. El segundo momento o parte del relato es la trama o desarrollo. Es en sí la historia misma. En ella se describe el conflicto central u objetivo del relato. Por último, el último momento o parte de la historia es el desenlace, donde se da solución al conflicto y es la parte de mayor interés o tensión. Al escribir una historia o relato, debes de tomar en cuenta al menos 3 funciones gramaticales. Estas son el sujeto, que se refiere al personaje o personajes que intervienen en la historia. Lo más recomendable es que sea una sola persona, máximo 3 para no complicar el relato. Los verbos se refieren a las acciones que realizan las personas o personajes que intervienen en la historia. Los adjetivos también debes de considerar que son palabras que sirven para describir los objetos y o las personas que intervienen en esta historia. Las descripciones son parte fundamental de un relato. Para contar una historia necesitas describir los lugares, las personas, las emociones, las sensaciones, etc. Así que cuando realizas un relato, necesitas hacer uso de estas descripciones. Te recomiendo lo siguiente. Tus descripciones deben ser breves y concisas. Evita divagaciones para no complicar la historia. Por otra parte, las descripciones te ayudarán a generar una atmósfera o ambiente que se genera en la historia. Esto es muy importante en un relato porque nos da la sensación de transportarnos a la escena misma de los hechos. La congruencia es un elemento indispensable cuando tú haces un relato. ¿Notas el primer grupo de enunciados? La casa es bonito. Ayer cenaremos pozole. Lupe caminamos en la calle. En el partido de mañana jugó José. ¿Notas algo extraño en estos enunciados? Pues sí, cuando redactes o cuentes un relato, toma siempre en cuenta la congruencia, es decir,
que todos los elementos gramaticales, sujeto, verbo y adjetivos deben ser apropiados para que tu historia se comprenda. Nota cómo vamos a cambiar el sentido de los enunciados que leímos al inicio de la diapositiva. La casa es bonita. Ayer cenamos pozole. Lupe camina en la calle. En el partido de mañana jugará José. Nota cómo todos los enunciados se comprenden porque hay congruencia entre los elementos que constituyen esta historia.